En cuanto ustedes me confirmen que tienen visualización de pantalla completa, arrancamos. Sí, profe, se ve. Buenísimo, buenísimo. Ok. Les habíamos comentado en la clase pasada que el siglo XX lo entendíamos como un siglo que tuvo dos grandes etapas desde el punto de vista de la jardinería, quizás también desde el punto de vista de la arquitectura, pero en el caso de la jardinería se dieron algunas situaciones muy particulares que hicieron que sea muy drástico el paso de una etapa a la otra. Eh, les había mostrado, en realidad ya les había mostrado en principio Marley cuando habló del último segmento del siglo XIX, que también, entre paréntesis, había tenido un corte muy drástico con el tema de la guerra, aunque se registró por lo menos una continuidad estilística después de la guerra. Eh, y en ese periodo arrancaban eh, o sea, de una manera más prolífica, digamos, la consideración de jardines, considerando estilos academicistas, y eso en principios del siglo XX, como vimos en la clase pasada, tuvo una especie de explosión en diferentes puntos del país, y no solamente se quedó dentro de los predios privados, sino que también empezó a desarrollarse en los espacios públicos, ¿verdad? Que fue digamos, esos primeros 30 casi 40 años del siglo XX podemos situar como los de mayor actividad en algunas ciudades, sobre todo en Asunción, y hasta podemos decir que la época dorada estuvo entre fines del 20 y el 30, 31, 32 más o menos, hasta que empieza la guerra del Chaco, ¿verdad? Que, eh, que, que es, digamos, el primer paso para un proceso que no se detiene todavía hasta el día de hoy, que es de deterioro de espacios públicos. No va a afectar eso al espacio privado, vamos a ver eso ahora en las siguientes imágenes, pero en el caso de los espacios públicos es importantísimo, gente, que ustedes entiendan la secuencia de situaciones que se fueron dando entre 1932 y fines de la década del 90 para poder entender el motivo por el cual están tan destruidos, desconsiderados y despreciados los espacios públicos en todo el Paraguay. De otra manera, si no entendemos ese proceso, queda como que la ciudad fue bombardeada, ¿verdad? Sobre todo después de hacer esas comparaciones con esos jardines tan lindos que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el 32? Que les digo yo que ahí más o menos empieza eh, a marcarse el progresivo declive. Es la guerra del Chaco, ¿verdad? Entre el 32 y el 35, la guerra del Chaco obliga a que una cantidad importante de recursos económicos que tampoco eran demasiado grandes, ¿verdad? Pero era lo poco que tenían las municipalidades, eh, se destine a la guerra en vez de destinarse al mantenimiento de los espacios públicos, por un lado. Por otro lado, a ver un poco, un segundo. Por otro lado, tenemos también una especie de recambio generacional que se va a ir dando a partir del año 35, eh, que es un recambio medio forzado, ¿verdad? Y donde sobre todo Asunción va a perder figuras muy significativas de la etapa anterior. Empezando por el caso de Juan Anselmo Zamudio, que ya lo vimos en la clase pasada como uno de los principales diseñadores de los jardines públicos asuncenos. Él fallece en el año 35 y al año siguiente, en el año 36, que ya es en la inmediata posguerra del Chaco, una serie de inestabilidades políticas
van a llevar a que se le termine prácticamente expulsando. Técnicamente hablando, huyó antes que se le aprecie o se le exilie Carlos Fibri, que fue el fundador del Jardín Botánico de Asunción, y el que sostuvo esa estructura durante todos esos años, ¿verdad? Entre 1914 y 1936, cuando, como les digo, entramos en una seguidilla de revueltas, golpes de Estado, levantamientos, etcétera, etcétera, y en una de esas eh, eh, se desarrolla una especie de pequeña ola xenófoba contra los alemanes, sobre todo por el hecho de que el comandante principal de las Fuerzas Armadas Bolivianas era un veterano de la Primera Guerra Mundial, un general alemán. O sea, básicamente lo que hoy llamamos un mercenario, ¿verdad? Fue contratado él para estructurar las líneas de ataque del ejército boliviano, así que eh, quedaba como una bronca acá nacional, no solamente contra Bolivia, sino también contra Alemania por esa situación en particular y por esa persona en particular. Entonces fue cuando terminó la guerra y entraron esos procesos de inestabilidad, era muy fácil tirarle piedras a los alemanes que trabajaban en el gobierno, porque era también el eslabón más débil, ¿verdad? Eh, Así que no sirvió de nada que tuviese ya nacionalidad paraguaya Carlos Fibri, ni que haya tenido tantas condecoraciones, ni todo el trabajo de varias décadas que hizo, tuvo que huir lamentablemente. Y ahí nomás un par de años después se jubila Leopoldo Benítez, que fue el director de Parques y Jardines de Asunción durante todo ese periodo tan lindo que tuvo la ciudad, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en la década del 40, eh, eh, que empieza marcada en el año, justamente en septiembre de 1940, con el fallecimiento trágico del mariscal Estigarribia, que en ese momento era presidente, creo que no tenía ni un año como presidente, o máximo un año de la República. Él fallece y a partir de ahí, entonces, se vuelve a entrar en un momento de incertidumbre y antes que se caiga de nuevo en lo que había ocurrido los 2 o 3 años anteriores de tanta inestabilidad, se decide optar por una figura que se suponía era neutral y que además esa misma figura se presentó como una figura de transición prometiendo que no le interesaba la política y que iba a convocar a elecciones en cuestión de semanas, ¿verdad? Era un militar que no tenía partido, era Higinio Morínigo, pero una vez que fue investido como presidente provisional, eh, hábilmente empezó a posponer las fechas de convocatoria de elecciones durante semanas, meses, y así se quedó durante 3 años en el poder él, de una manera de facto, ¿verdad? Y una vez terminado ese periodo, en el cual él como presidente tenía que recorrer todo el país para inaugurar una serie de obras grandes, medianas y chiquititas, entonces todo el mundo ya le conocía después de 3 años, así que finalmente después de 3 años él llama a elecciones y se presenta y por supuesto como todo el mundo le conocía, él gana las elecciones. Y fíjense lo que va a ocurrir. Las elecciones son el último día hábil o sea, el último día de febrero. No recuerdo, creo que tenía 29 ese mes de febrero. La cuestión es que era domingo. Y 5 o 6 días después, un viernes 5 de marzo, se terminan de recibir la mayor parte de las actas electorales de diferentes puntos de la República y se le proclama presidente a él, un viernes 5 de marzo. El 6 de marzo, fíjense, porque ahí tienen en pantalla,
ya aparece esa resolución del Poder Ejecutivo directa para la Municipalidad de Asunción, por la cual se ordena proyectos para el hermoseamiento de la Plaza de los Héroes consistentes en sustitución de veredas y unificación de jardines. Incluso decía, la Dirección de Parques y Jardines de la Municipalidad tomará a su cargo los trabajos que requieran la necesidad de armonizar. Fíjense, ahí aparecen dos términos que suavizan la situación, ¿verdad? Uno es unificación, otro es armonización de los jardines de las Cuatro Manzanas, buscando al efecto una estética de conjunto. Todos los trabajos que hacen referencia a la presente resolución deben indefectiblemente ser terminados para el 15 de agosto. ¿Por qué para el 15 de agosto? Porque es la fecha establecida hasta el día de hoy incluso para celebrar la asunción de mando presidencial, ¿verdad? O sea, 5 meses de tiempo tenía la Dirección de Parques y Jardines básicamente para eliminar todos los diseños clasicistas con los cuales el público identificaba al gobierno anterior, ¿verdad? Al gobierno liberal. Entonces, fíjense, por ejemplo, el caso del jardín que existió en el predio de la que hoy se denomina Plaza Oleari, y más allá de la calidad estética de la originalidad, porque esto es un diseño original, no es réplica, no es copia de ningún caso, se diseñó específicamente para este predio. Fíjense la cantidad de vegetación y el muy buen estado de conservación que tenía este jardín ahí en esa época. Y quiero por favor que fijen su memoria en esta conífera que les estoy marcando con el cursor y en esta otra, porque en la próxima diapositiva que les voy a mostrar, vamos a ver, es una imagen aérea desde el ángulo opuesto de unos meses después nomás. O sea, en este estado de óptima conservación se encontraba este jardín cuando viene la orden presidencial y pide que se arrase con todo y que se cambien todos los diseños. Esas dos coníferas que les estoy marcando, esta y esta, se salvaron porque el nuevo trazado tenía parterres justo en estos lugares también, ¿verdad? Todo lo demás no coincidían con los parterres, entonces fueron eliminados. Y fíjense, de esto a esto se pasó en cuestión de horas. ¿Ven? Este es el nuevo trazado, que es un trazado que ya no es original, es trazado típicamente conocido en la región como tipología en asterisco, también le solemos llamar coloquialmente tipología bandera inglesa. Tiene fácilmente 2000, 2200 años porque ya se encuentra este trazado en algunos jardines de la Roma antigua. Así que perdimos originalidad, perdimos calidad de diseño, perdimos una cantidad de vegetación también, y sobre todo se puede notar muy bien también en estos, en el estado en que quedaron estos jardines, se pierden espacios de reunión. Fíjense que aparece un elemento acá en el centro, cuando que en el diseño anterior era todo este sector que les estoy marcando, era un espacio abierto y de reunión, al igual que este extremo donde habían también una cantidad de bancos y compañías. Acá en el espacio más grande van a poner un elemento central, una especie de cantero, creo que era, con un monumento. Por supuesto, el monumento va a llevar después la figura de Juan Oleari, ¿verdad? Y en la plaza, en el predio al lado donde estuvo el mercado provisorio, van a replicar el mismo diseño y el diseño de los jardines del oratorio va a mantenerse porque básicamente es de la misma línea de diseño
senderos longitudinales, transversales, alguna diagonal, así que digamos que no desentonaba, así entre comillas, ni tampoco el trazado de la actual Plaza Libertad, que en esa época se llamaba todavía Plaza Independencia, ¿verdad? Entonces, este modelo va a implantarse en Asunción en todas las plazas donde habían jardines públicos originales, ¿verdad? Este segmento, que era la expansión de los jardines de la Plaza Constitución, fíjense el nivel de mantenimiento que tenía en el momento en el cual va a pasar de esto a esto. Y acá ya tenemos no solamente la sustitución por el modelo este de asterisco, sino que además aparece un nuevo elemento que va a marcar el resto del siglo XX y lo que va del XXI, que tiene que ver con la prioridad del automóvil, ¿verdad? Y en algunos casos de una manera muy absurda, porque fíjense cómo la plaza se cercena en varias partes para poder generar calles vehiculares que eran absolutamente innecesarias, porque ustedes, si conocen este sector en torno al Cabildo, saben que son calles de 100 metros, no llevan a ningún lado, ¿verdad? Era simplemente ir operando sobre espacios de carácter reunitivo para eliminar espacios de reunión, justamente, ¿verdad? Y esta tipología va a reiterarse en todos los rincones del país en un tiempo récord, ¿verdad? En cuestión de meses, en todas las plazas donde había jardines públicos que tenían algún trazado más o menos singular, va a aparecer esto, ¿verdad? Ahí les puse yo unas imágenes aéreas, les puse en blanco y negro para no desentonar con las anteriores, nomás son imágenes actuales de Google Earth. Esta es de Concepción, esta otra es en Villarrica, y en general estoy seguro que en todas las ciudades de donde ustedes son oriundos y o donde están viviendo ahora mismo, hay una plaza que sí o sí va a tener este trazado en asterisco, ¿verdad? Y que va a tener su origen en ese periodo, ¿verdad? En la década del 40. Y al darse ese recambio generacional, también dentro de la Municipalidad de Asunción va a entrar gente nueva, gente mucho más joven, como el caso del arquitecto Homero Duarte, por ejemplo, que en una entrevista, una de las últimas entrevistas que le hicieron en vida, obviamente, había mencionado él que venía con toda la predisposición de poder aportar específicamente en el departamento encargado de diseñar los espacios públicos, ¿verdad? Él se había formado en la UDELAR, en Montevideo, porque no teníamos todavía facultad de arquitectura acá en Paraguay, y ya en la época en que él era estudiante, e incluso durante los primeros años como arquitecto en que él era docente en la UDELAR, se notaba, sobre todo en los ejercicios que le mandaba hacer a sus estudiantes, que él tenía un interés particular en trabajar espacios abiertos, ¿verdad? O sea, el diseño paisajístico propiamente dicho. Y él comentaba en esa entrevista que venía con todas las pidas de una persona joven, recién recibida, queriendo aportar, y le trancaron de buenas a primeras luego en la municipalidad. Le dijeron, no, ya decidimos, ya adoptamos un modelo, un diseño que va a ir para todas las plazas doncenas, ¿verdad? Entonces, comenta él que esa fue una de sus decepciones más grandes, ¿verdad? Que de todas maneras, de tanto insistir, de tanto hinchar la pelota, le entregaron 3 o 4 placitas más bien periféricas para que diseñe, para que haga, o sea, se vaya a jugar y deje hinchar la pelota más o menos, ¿verdad? Eh, una de ellas fue la Plaza Julio César Franco, que fue la primera que él diseñó, ¿verdad? La cual él hasta ofreció pagar el costo de la plaza, porque Julio César Franco había sido amigo de él.
y era un homenaje que le quería rendir a su amigo fallecido, ¿no? Le dieron un lote baldío cerca de Ciudad Nueva, que se denominó después Plaza Batallón 40, que es donde él diseña la que a mi criterio es la más interesante de todas las plazas de este periodo, hecho, digamos, por diseñadores locales, ¿verdad? Creo que es una plaza que ya no tiene nada de clásico, es totalmente racionalista, moderna, se trabaja amplio espacio, se trabaja parterres de tamaño cuadrangular y sobre todo es un predio que tiene una diferencia a nivel importante. Entonces él con los prismas va resolviendo las diferencias de altura de una manera sumamente agradable, ¿verdad? Está en muy mal estado de conservación en esta plaza hoy en día. Sin embargo, dando una vueltita por ahí, uno fácilmente se da cuenta de la calidad de diseño o de la calidad del diseñador a la hora de disponer todos esos espacios así aterrazados con diferentes niveles para ir resolviendo el paso de una cota a otra, ¿verdad? Y creo que hay más de 3 metros de desnivel entre un punto y otro, ¿verdad? Y con este tipo de gestos, ¿verdad? Avenidas de paseo bastante grandes para los peatones que ya nos vamos a encontrar después en plazas posteriores. En ese periodo que a nivel mundial podemos identificar ya como un periodo de carácter moderno, no solo para la arquitectura o para las artes o para otras disciplinas, también para el paisajismo. La figura más emblemática a nivel mundial es sin dudas Roberto Burle Marx, el brasileño. Básicamente lo que resultó siempre más atractivo de su propuesta, o las cosas que resultaron más atractivas de su propuesta, tenían que ver con el hecho de que él planteaba una especie de reconciliación entre las artes visuales, o por lo menos las artes pictóricas, y el diseño de jardines. Entonces uno mira la planta de alguno de sus jardines y fácilmente puede entender que se tratan de cuadros con líneas abstractas que no sé si son necesariamente modernas, pero por lo menos están ahí en la línea del vanguardismo y no tienen nada de lenguaje clásico, ¿verdad? En ese periodo es en que el gobierno paraguayo va a plantear un acercamiento bastante importante desde el punto de vista diplomático con el gobierno brasileño y va a empezar la famosa marcha al este, ¿verdad? Porque Paraguay se desarrollaba, digamos, apuntando más hacia Argentina y no tenía ni siquiera caminos de medio tiempo abiertos hacia el Brasil y va a empezar a generarse una infraestructura importante para poder conectar físicamente Paraguay con Brasil. Y Brasil a su vez va a movilizar parte de sus recursos técnicos y económicos para poder generar infraestructura dentro de Asunción y algunas otras ciudades también, ¿verdad? En ese marco es que va a aparecer el Hotel Guaraní, que fue un edificio emblemático desde la década del 50, al punto que hasta apareció en los billetes de 5 guaraníes, ¿verdad? Que es una cosa bastante rara que un hotel aparezca en un billete, pero simbolizaba, desde el punto de vista estilístico, una nueva época y tenía un valor de propaganda muy fuerte por eso, ¿verdad? Lo que tienen ahí en pantalla, la maqueta del Colegio Experimental Paraguay Brasil, que también fue íntegramente financiado por el gobierno brasileño, tenía un anteproyecto de jardín, que es lo que ven ahí en el resto de la imagen, que estaba diseñado por Roberto Burle Marx, que después va a plantear una segunda propuesta, que es esta, porque el anterior tenía carácter de anteproyecto, pero esto no solamente es otro diseño, sino además esto viene ya con planos ejecutivos. Cada especie, cada plano tiene perfectamente identificada la ubicación, la cantidad y el nombre específico de cada especie. Y ahí entra otra cuestión que le hace muy singular
a la obra de Roberto Burle Marx, que es que él también tenía una formación botánica importante, ¿verdad? Y como botánico tenía una sensibilidad hacia la vegetación nativa. Así que el proyecto de jardines que él planteó finalmente para el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, el que está acá en Punta a Punta, eh, o sea, podía ser considerado como una especie de jardín botánico en miniatura de especies nativas del Paraguay, ¿verdad? Todas las especies que estaban en esa propuesta son acá nativas, si no del departamento central, por lo menos de la región y la zona del Bajo Chaco, ¿verdad? Entonces tenemos esto, pero en contraposición la postura del gobierno, ¿verdad? De hacer la ley del menor esfuerzo con todo lo que tiene que ver con diseño de espacios abiertos, eh, hasta un punto en el cual yo creo que ya podemos calificarlo de mediocre, ¿verdad? O sea, ya no era solamente no preocuparse porque hayan espacios diseñados de calidad, sino era apreciar la falta de diseño. O sea, se llegó a entender la, la pobreza estilística como una virtud a partir de esta época, ¿verdad? Y el resultado fue justamente, o sea, el resultado le termina afectando a proyectos de este tipo porque finalmente no se ejecutó ningún jardín para el colegio experimental. Se hizo el edificio principal y terminó ahí el expediente, ¿verdad? Burlemar, de todas maneras, estableció otro tipo de vínculo con Paraguay y vino varias veces a Paraguay. No solamente a Asunción, estuvo por Alto Paraná, estuvo por Amambay, para diferentes cuestiones, ¿verdad? A veces en carácter de diseñador, a veces en carácter de docente, a veces en carácter de botánico, ¿verdad? Colectando especies que después eh, se analizaban y se catalogaban. Hay varias especies que llevan su apellido porque él fue el que las identificó también, etcétera, 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 ¿verdad? Así que podemos decir que estilísticamente eh, la arquitectura del paisaje en Paraguay encontró una cantidad tremenda de escollos para su desarrollo, comparativamente hablando con lo que estaba pasando en el resto del mundo a partir de la década del 40 y del 50, ¿verdad? Van a aparecer algunos casos así muy aislados y que no terminaron de vincularse. Eh, en lugares de pronto muy poco accesible, ¿verdad? Como este caso, el caso del Hotel Tirol, un hotel que hasta hace poquito nomás estaba funcionando todavía en Itapúa, casi en la frontera con Alto Paraná, que tenía un poquitito algo de las características del jardín francés, en el sentido de que el jardín francés barroco tenía como una de sus premisas que sea un claro en medio de la selva, ¿verdad? En este caso también se habilitó el edificio del hotel, que ustedes pueden ver acá con que estoy marcando con el cursor. Ven de fondo la espesura de la selva, de hecho esto está en medio de un cerro, ¿verdad? Y ven todo el espacio exterior diseñado con una serie de terrazas que van acompañando la diferencia de nivel del cerro. Eh, Terrazas que en su sección más importante tenía una piscina, ¿verdad? El, el conjunto del Hotel Tirol tiene unas 3, 4 piscinas así en escalón y con la vegetación que parece que como que se derrama de la selva que quedó a los costados, ¿verdad? Esto no se abrió de manera manual, esto se abrió con carga de dinamita, ¿verdad? Con la misma infraestructura y potencia con la cual se abrían caminos, habilitaron esto, ¿verdad? Así que más allá del
del daño ecológico que habrá generado en su momento. Bueno, por lo menos tenía mucha vegetación y había una voluntad parecida de reconciliarse después de la herida abierta ahí al monte, ¿verdad? Eh, Siempre dentro del proceso de Marcha al Este va a aparecer el proyecto emblemático de esa política que es Ciudad del Este. En esa época se llamaba Ciudad Presidente Stroessner. Ciudad del Este es del año 58, me parece, si no estoy equivocado, 50 y por ahí nomás. Un poquito después de Kazuma Alfredo Stroessner ya se funda eh, Puerto General Stroessner, se llamaba en esa época, y se le encomienda a un equipo de diseñadores extranjeros el trazado de la futura ciudad, que es una ciudad que se va a diseñar con criterios de ciudad jardín. O sea, esos mismos criterios de fines de la década, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la ciudad jardín inglesa, que fracasó rápidamente, entre paréntesis, ¿verdad? 3 de febrero de 1957. 57, gracias, Mandy. 3 de febrero, imagínate. Entre paréntesis. San Blas. O sea, es adrede, a eso voy. Claro, ese tipo de cosas no pueden ser coincidencias. Les decía, se diseña con criterio de ciudad jardín, que era un modelo que ya se consideraba perimido para esa época, ya tenía una obsolescencia de hace 50, 60 años más o menos, pero que para el caso paraguayo, quizás incluso para muchos sectores de Sudamérica, todavía hasta hoy en día tiene cierta validez, porque a diferencia del contexto europeo, en el contexto sudamericano nosotros tenemos todavía una densidad poblacional relativamente baja, ¿verdad? Hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? No sé, Buenos Aires, San Paulo, ¿verdad? Tienen unas concentraciones poblacionales muy grandes, pero todavía hay mucho territorio y Paraguay mismo hoy en día todavía no alcanza 7 millones de habitantes, ¿verdad? Así que puede que haya sido un modelo que, pese a que para otros sectores ya esté perimido, hubiese funcionado bien en el caso paraguayo. Tenía muchos sectores de espacios públicos, de espacios verdes, que no estaban diseñados, pero sí definidos, ¿verdad? Y que lamentablemente no fueron potenciados porque muy rápidamente en el contexto de las prebendas políticas se terminaron repartiendo entre los políticos de turno, ¿verdad? Tal vez así que hasta hoy en día todavía la municipalidad de Ciudad del Este tiene abierto una cantidad de juicios hacia una cantidad de descendientes, sucesores de los políticos de esa época que han construido hasta edificios de varios pisos en espacios que estaban destinados a plazoletas, a plazas, a paseos centrales, mismo en el centro mismo de Ciudad del Este, ¿verdad? Que algunos de estos juicios ya los ganó, ya se hicieron algunas demoliciones, y si les parece desordenada Ciudad del Este, yo les cuento que la Ciudad del Este de hace 25 años era mucho más desordenada todavía y mucho más claustrofóbica, y hoy en día tiene por lo menos algunos espacios recuperados merced a esos juicios que se desarrollaron a principios de este siglo para recuperar todas esas plazoletas que fueron ocupadas, ¿verdad? En algunos casos de shopping de 5 o 6 pisos, ¿verdad? ¿Qué más? Esto. Mario, vos solés tener un discurso más interesante que el mío en este tema. Esta es la de Helmer, ¿verdad? Sí. Esta es la de Helmer para Chacoí, ¿no? Sí, así. Bueno, o sea, no, más, de esto ya le había hablado en la primera clase, o en mi primera clase, mejor dicho, de tipologías, ¿verdad? De los diferentes tipos de trazados urbanos que nosotros consideramos como una tipología de los jardines que tenemos, y entre ellos este trazado que es del arquitecto Helmer Guillermo, ahora si no me equivoco el nombre. Y bueno,
En cuanto al diseño urbano de este trazado, sea interesante o no la forma que se eligió, forma Hexagonal, sí. ¿verdad? Interesante cómo fue distribuyendo los espacios, las manzanas, los espacios de uso público. Tenía una idea de una reproducción modular, ¿verdad? De que se pueda ir agregando este tipo de módulos o sumando este tipo de módulos a lo que sería una ciudad. Interesante, es interesante, entiendo que más o menos viene de la época del metabolismo urbano, del metabolismo japonés, ¿no? Es interesante ese diseño, pero el tema es que se planteó para una zona, una vez más delicada, que es la de la zona de Chaco y de la zona del Chaco. Y como ya siempre les digo, el tema de este tipo de lugares o este tipo de más aún en esa época que era creo que por los 70, 80, hay que tener en cuenta siempre los lugares donde uno empieza a querer implantar este tipo de ideas, más que la forma del diseño que tenía, que es interesante. Eh, eso. A ver, no sé, profe, que Sí. estoy olvidando. No. O sea, es lo que... Son ideas que, o sea, el Chaco siempre se le echó el ojo de querer hacer este tipo de, o sea, de querer hacer barrios cerrados y sin considerar su característica fundamental ambiental de que es un humedal. Ahí está. Y entonces eso es lo que podría decir que no me gustó tanto para el proyecto de Helmers, pero a nivel idea de trazado de diseño está muy interesante. A mí lo que me sorprende es que ya venimos acumulando décadas, muchas décadas, desde estas propuestas, ¿verdad? Eh, de, de debates y de hasta advertencias de los expertos sobre lo que le puede llegar a afectar un diseño no personalizado, que no atienda todas las características de un entorno tan delicado como el humedal del Bajo Chaco, ¿verdad? Y con todo eso, igual ahora como loco están proliferando las urbanizaciones ahí en esa zona, ¿verdad? Así que es como que tenemos acumuladas advertencias con demostraciones y explicaciones científicas de lo que va a pasar, y parece que mientras más se le dice a los políticos que no hagan eso, con más ahínco empujan para que ocurra, ¿verdad? Y yo creo que lo único que va a tocar ya en los próximos 10, 20 años es empezar a ver los efectos y terminar diciendo, ¿sabes? Se les dijo, ¿verdad? Y no sé, yo no estoy muy seguro de que vayan a continuar sanamente esos proyectos de urbanización que hay para toda esa zona, ¿verdad? El punto es que las organizaciones que son para personas de un alto ingreso, ¿verdad? Para esas personas se está haciendo, no sé ni quiénes, dentro de todo, ¿verdad? No sé ni quiénes van a vivir ahí o tienen la capacidad económica de vivir ahí. No sé para qué Paraguay se está haciendo eso, ¿verdad? Porque la realidad es otra, según lo que yo entiendo. Entonces, esa gente o esos barrios medio fantasmas, medio vacíos, que podemos decir, podemos llegar a pensar que es un lavado, no sé, ¿quién va a vivir ahí? Y si bien por lo menos 5 de los que viven ahí, en ese lugar, no van a sufrir todo el impacto o todas las, digamos, reacciones de este tipo de proyectos que se implantan ahí. Quienes van a sufrir son las personas que son los ciudadanos reales de los alrededores, por ejemplo, de los que viven en Anagua o la gente de los bordes de costa del río de Asunción mismo, ¿verdad? Porque el hacer un refulado sobre los humedales hace que haya un problema en el tema del agua. El agua no para, el agua busca por dónde dispersarse, ¿no? Entonces, Asunción misma va a sufrir eso o el resto, ¿verdad? De las personas
que una vez más tiene menores condiciones económicas. ¿Seguimos? Sí. Bueno, desde el punto de vista del diseño en espacios privados, no podemos dejar de mirar lo que ocurría en los espacios residenciales, ¿verdad? Así como ya vimos que a fines del siglo XIX eran los espacios donde empezaron a consolidarse las actividades de diseño de jardines. Eso va a continuar durante todo el siglo XX y de hecho, habiéndose, digamos, obstaculizado o cerrado la posibilidad de que el diseño evolucione en los espacios públicos, lo único que quedaba era canalizar ese desarrollo hacia el espacio privado, ¿verdad? Así que lo que vamos a encontrar durante la segunda mitad del siglo XX o incluso un poquito antes, ¿verdad? De la década del 40, es una continuidad saludable de eso que ya venía, digamos, instalado de manera extendida, que era un jardín en todas las casas del país, no solamente en la casa de los grandes propietarios. O sea, el jardín ya no es un elemento suntuario como lo era a fines del 19, principios del 20, sino un elemento prácticamente necesario dentro de todas las casas, ¿verdad? De luego, hay casas y casas y casas de diferentes tamaños, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, una fotografía que les puse en colores porque es una foto actual, tomé hace un par de años nomás. Está en, nunca me acuerdo de la calle, Madrid, Casi Colón, Manduira Casi Colón, en Asunción. Es una casa donde se puede ver que el estilo de la edificación nos habla de una edificación ya de la década del 40, o sea, es una época en la cual el clasicismo ya va quedando de lado. Claramente, esto ya tiene otra línea, ya es la línea del chalet californiano. Tipológicamente, o sea, no solamente iconográficamente, sino espacialmente, tiene ya otras características, ya no es esa vivienda en tira, es una vivienda ya de planta agrupada, va a tener un espacio de carácter intermedio, pero para jerarquizar el acceso, que es el famoso hall o porch, ¿verdad? Ya no va a ser simétrica, y sin embargo, fíjense que el jardín todavía tiene la inercia del clasicismo de la década anterior, ¿verdad? El jardín como que dentro de toda esa situación que les estoy comentando, de que aquí se bloquea, ahí también, ahí se manipula, parece que le costó un poquitito al jardín acomodarse a los nuevos tiempos y vamos a encontrar todavía estos desfasajes que de todas maneras yo creo que le dan un atractivo a este tipo de arquitectura, ¿verdad? El jardín es claramente clásico, tiene un eje de simetría, tiene esa doble escalinata de acceso, tiene un aire y una pomposidad que contrasta con la imagen de la casita que está detrás, ¿verdad? Que tan no es, ¿verdad? Tan chiquitita no es, pero que no pretende presentarse como un palacio. Y vamos a encontrarnos también con formatos de jardín, como les digo, no solamente ya en viviendas urbanas, sino también en viviendas de entornos rurales, sobre todo en las nuevas colonias que van a aparecer en la zona de Itapúa y de Alto Paraná. Esta imagen me encanta, es una imagen de fines de los 70, porque fíjense, detrás se ve todavía parte del Monte Virgen y adelante ya está todo desmontado y está ahí un ranchito de un colono probablemente. Se nota que
no es que hayan unos recursos económicos muy importantes, ¿verdad? O sea, la materialización del rancho es bastante pobre, pero fíjense la calidad compositiva que tienen estos jardines, que tampoco son de estilo, ¿verdad? O sea, o en todo caso, si tenemos que remitir algún tipo de estilo, esto está más próximo a la escuela de la jardinería inglesa, que es orgánica, que no es geométrica, que no sigue pautas de proporción, pero es fantástico, parece casi un cuadro, ¿verdad? Y en la medida que vamos observando la imagen segmentada y vamos eliminando los planos de fondo, nos, nos, nos podemos encontrar con un jardín que sin ningún problema podría estar inserto dentro de la campiña inglesa, ¿verdad? Y con especies que son nativas, no, estas no son especies eh, foráneas, mucho menos europeas. De hecho, ahí en primer plano, por ejemplo, se ven en color rojito, ahí les estoy marcando, se ven unas achiras paraguayas, ¿verdad? Eh, Así que es el tipo de paisaje que vamos a encontrarnos en las colonias del sur, ¿verdad? En Obligado, en Noenau, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión importante que va a ocurrir en este periodo es la aparición de nuevos polos de producción de materias primas, y entre comillas, para los jardines. Ustedes recordarán la clase que les dio Male, en la cual aparecían los primeros viveros en Asunción y también en otras ciudades. En el caso de Asunceno, las figuras descollantes eran Antonio Villa por un lado y Juan Seriani por otro lado, ¿verdad? Los dos italianos que dominaron el comercio de plantas ornamentales entre fines del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, ¿verdad? Pues Villa se bajó rápido de la competencia porque fallece allá por el año 1901 más o menos. Seriani va a fallecer recién en la década del 40, más o menos en esta época en la cual empieza el recuento de la clase de hoy. Pero ya hacía un tiempito que él, por razones de enfermedad y también cuestiones económicas, estaba dejando de lado ya sus actividades de floricultura. Y entonces van a ir apareciendo otros casos en paralelo hasta que finalmente se van a consolidar polos nuevos. Ya no estamos hablando del polo de floricultura de la zona de Recoleta, que era donde estaban Villa y Seriani en su momento, sino otros más distribuidos dentro de la región, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Enrique Pekarevich. Pekarevich fue un floricultor hijo y nieto de floricultores italianos que tuvieron una participación de carácter histórico muy reconocida en el norte argentino, incluso Buenos Aires, ¿verdad? El abuelo de Enrique Pecarelli, que fue el primero que llegó a América, tuvo alguna actuación destacada en Buenos Aires todavía a fines del siglo XIX. Y después fueron migrando, fueron subiendo. Hay sectores como Corrientes, Resistencia, donde los Pekarevich dejaron una huella que hasta hoy en día se reconoce todavía. Incluso hay una zona donde hay una casa museo del Pekarevich, padre de este Enrique. Enrique va a ubicarse en Itá, va a tener un rosedal de un tamaño muy importante y va a empezar a convertirse en el principal proveedor para toda la floristería del Paraguay e incluso yo le diría que de la región también, ¿verdad? Varias de las florerías más prestigiosas de Asunción que existen hoy en día surgieron surtiéndose del rosedal de Enrique Pekarevich. Les traje una imagen que les voy a mostrar un poco más adelante. Pekarevich fallece en el año 2015 más o menos, si no me equivoco,
Y bueno, y después el rosedal, tengo entendido que deja de ser atendido, se vende. Había una florería, ¿cómo es que se llama, Marley? La florería que era o sea, que es de los hijos de Pekarevich. Uy, la que está al lado del Shopping del Sol, ¿verdad? Correcto, correcto. No Eh, sé, no recuerdo, pero es esa. sí. Creo que Eh, voy a van buscar. a, van a continuar ellos con el negocio de las florerías, pero lamentablemente el Rosedal ya no existe hoy, ¿verdad? Pero bueno, no nos adelantemos, ¿verdad? Estamos hablando de la década del 50, 60, 70, ¿verdad? Donde se van a consolidar estos nuevos polos, ¿verdad? Villa Andrina, ¿verdad? Villandris, correcto. Villa Andrina, ¿verdad? Eh, uno de los polos, que es el polo de Rosaledas en Itá. Otro polo va a estar fundado y después mantenido por dos familias francesas o dos figuras francesas realmente, porque Pitot, que yo sepa, estaba solo, no tenía familiares. Pitot va a adquirir una propiedad para explotación agrícola en las afueras de Asunción, y con el tiempo, o sea, para explotación agroganadera. Con el tiempo, él va a optar por explotación agrícola y ya en los últimos años en que tuvo su propiedad, empezó a alternar la explotación de cultivo estrictamente de hortalizas con algunas especies de carácter ornamental. Después él va a vender su propiedad a uno de sus tantos jardineros, que también era francés, entre paréntesis, de apellido Martens. Y Martens va a profundizar la propuesta de trabajos, o sea, de plantaciones de especies de valor ornamental, ¿verdad? Va a continuar también con especies de consumo diario, ¿verdad? Especies de huerta, pero va a aumentar la cantidad de especies de floricultura. Y después también él va a hacer lo mismo, ¿verdad? Ya en sus últimos años de vida va a empezar a fragmentar la propiedad que él había adquirido de Pitot y va a vender a los que eran sus jardineros, y sus jardineros sí ya van a terminar de consolidar el uso de carácter floricultor de ese sector, ¿verdad? Que hoy en día es conocido comúnmente con el nombre de Isla de Francia, que es en el barrio San Jorge, ahí en Asunción todavía, pero ya cerca de la frontera con Luque, ahí a una cuadra de Aviadores del Chaco. Estoy seguro que conocen todo, habrán pasado por lo menos una vez por ahí, por la zona, que está ahí el Guetes, que está ahí cerca, ¿verdad? Sí. Y el otro caso que me parece todavía más interesante, el caso de Cabañas. Cabañas, que es una compañía de Cacupé. Porque Cacupé es una ciudad que tiene todavía sectores rurales. En Cabañas, a mediados de la década del 40, una cooperación oficial del gobierno norteamericano vino a capacitarle a los campesinos con nuevas técnicas de producción agrícola, ¿verdad? Vino a capacitarles para aprender a hacer, a mejorar la producción a través de reproducción por semillas, reproducción por esquejes, reproducción o sea, diversas técnicas de reproducción vegetal. Cuando se retira la misión norteamericana después de un par de años, ¿verdad? Habiendo instalado las capacidades, por alguna razón que no sabría yo decirles, eh, de coyuntura de la época, deciden probar esas técnicas, pero en especies de valor ornamental, no solamente en las especies
de uso comestible, que eran las que ellos cultivaban en esa época. Y les empieza a funcionar el tema. Ellos empiezan a generar también sus propias técnicas de hibridación y empiezan a obtener flores de otros tamaños, otros colores, otras variedades, otras características. Y de a poco Cabañas empieza a cambiar su actividad, que era esencialmente horticultora, y empieza a convertirse en una comunidad de floricultura. Al punto que hoy en día, hoy digamos 29 de abril del 2026, el polo floricultor más importante de todo el Paraguay es sí o sí es Cabañas, ¿verdad? O sea, incluso varios de los viveros de Isla de Francia se surten de Cabañas todos los días, por ejemplo. Si uno quiere encontrar precio y quiere encontrar variedad y quiere encontrar calidad, va a irse a esa zona de las afueras de Cacupe, porque definitivamente tiene un tratamiento diferente de todos estos productos, ¿verdad? Otra cuestión que es interesante que ocurre en esta época tiene que ver con la aparición de las primeras asociaciones civiles privadas que van a fomentar la jardinería y la floricultura. La primera de ellas es de fines de la década del 30 o principios de la década del 40, todavía no estaba bien determinado, que se llamaba el Centro Floral y que tenía su sede dentro del Jardín Botánico. Ahí trabajaban la cuestión del cultivo de las orquídeas, el cultivo de las rosas, daban cursos de formación para jardineros, cursos sobre floricultura, una cantidad de actividades, pero muy rápidamente se disolvió ese centro, no trascendió lamentablemente en el tiempo. Los que sí trascendieron en el tiempo son los otros dos que tienen, los otros tres, mejor dicho, que tienen ahí en la pantalla, ¿verdad? En abril, hace exactamente 63 años, en abril del año 1963, en el mismo mes se van a fundar el Club de Jardines y la Sociedad de Horticultura y Jardinería. Son dos asociaciones que hasta hoy en día todavía están activas, ¿verdad? El Club de Jardines tiene un antecedente de unos años previos, ya en la década del 50, cuando en el Colegio Internacional, el INTER, llega un nuevo director norteamericano, el reverendo Andrés, y el reverendo Andrés viene con su familia, ¿verdad? Y la esposa del reverendo Andrés era docente y bibliotecaria. Entonces, ella también forma parte, o sea, así como su marido va a dirigir el colegio durante varios años, ella se integra a la estructura del Colegio Internacional, a la biblioteca y dicta para la sección niña, porque en esa época había un edificio que era el Inter para nenas y un edificio que era el Inter para nenes. Para la sección niñas ella dicta unos cursos de jardinería para niñas de quinto y sexto grado de la escuela. Y funcionó tan bien el tema que entonces al siguiente año dictó también para quinto y sexto curso, que sería el equivalente a segundo y tercero de la media, ¿verdad? Hoy en día. Y funcionó tan bien el curso de jardinería y floricultura tanto para las niñas como para las adolescentes, que tuvo que dictar al año siguiente el mismo curso, pero para las mamás de estas estudiantes, ¿verdad? Y siguió
siendo tan elogiada la iniciativa y tan apoyada por tanta gente, que finalmente esta señora, de nombre Lucy de Andes, decide formar un club de jardinería, ¿verdad? El Club de Jardines Lucy Andrés se funda en el año 63, como les digo, y fíjense, esto sacamos de una visita que hicimos a las instalaciones del club. Hoy en día se llama Club de Arreglos Florales, tuvo un pequeño cambio de nombre, pero es la misma asociación. Y relevamos el acta de fundación del club. Fíjense lo que está ahí en pantalla, pues es de puño y letra de la señora Lucy Andrés. Dice: los programas incluirán estudios de, primero, horticultura, segundo, arreglo floral, tercero, conservación, cuarto, decoración de jardines, proyectos de cómo organizar y dirigir clubes de jardines para niños y jóvenes, embellecimiento de parques y jardines públicos y rutas. Habrá cada año por lo menos una exposición de flores y plantas. Sería interesante tener exposiciones en hogares, visitar jardines particulares. Y de hecho, todo eso fueron desarrollando como actividades durante los siguientes años, ¿verdad? ¿Por qué les muestro esto? Bueno, para mostrarles primero que lo llevaban con mucha seriedad. Y segundo, lo hacían en un momento en el cual la arquitectura del paisaje estaba totalmente huérfana de desarrollo en el sector público. O sea, la llamita del desarrollo de la arquitectura del paisaje era totalmente mantenida dentro de estos entornos, pequeños entornos privados, ¿verdad? Y como les digo, en paralelo aparece en paralelo al Club de Jardines de Lucy Andrés va a aparecer la Sociedad de Horticultura, de Horticultura y Jardinería, que también tiene exactamente la misma antigüedad hasta hoy en día activa, digo, que va a desarrollar, pero de una manera un poquitito más próxima a lo científico, esos mismos cursos que también el Club de Jardines Lucy Andrés promovió en su momento. Incluso la Sociedad de Horticultura y Jardinería, les cuento, en el año 68 dictó un curso de varias semanas con Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx fue el docente, creo que duró unas 3 semanas el curso, y varios de los docentes de la Facultad de Arquitectura de esa época, la mayoría ya hoy fallecidos, pero algunos de ellos todavía están, ya no en la actividad, pero sí vivos y jubilados de la docencia, fueron alumnos de Roberto Burle Marx, imagínense. A ver un poco. Y una figura muy importante, varias figuras importantes, y esa es la gran diferencia entre el Club de Jardines de Lucy Andrés y la Sociedad de Horticultura y Jardinería. Varias figuras importantes dentro de la botánica orbitaron en torno a la Sociedad de Horticultura y Jardinería. Como les digo, se le trajo a Roberto Burle Marx, pero se le trajo también a otros expertos de otros países muy reconocidos. El caso de Borges, por ejemplo, un conocido botánico chileno. Había otro brasileño, no me estoy acordando el nombre ahora mismo, también un conocido botánico de San Paulo, que así venían cada tanto a dictar cursos, ¿verdad? En una época en la cual la Facultad de Arquitectura, nuestra carrera, la FADA, no tenía la materia de paisajismo. El paisajismo recién es del Plan 96 y activa por primera vez, se abre por primera vez la cátedra en el año 2000, ¿verdad? Así que todo el siglo XX pasó sin formación académica
formal en el tema de paisajismo. Y así que la importancia que tenían estas asociaciones para capacitar en el tema era superlativa, ¿verdad? En el caso de la Sociedad de Horticultura y Jardinería, por ejemplo, van a estar vinculados figuras como el caso de Adolfo Friedrich. No sé si, Mario, vos le querés comentar vos que manejas también el tema de Friedrich. De paso tomo agua. No está atenta, Mario. Adolfo Friedrich, que probablemente no hayan escuchado el nombre, si escucharon me alegro mucho. Fue un austriaco que llegó a Paraguay en el año 31, si mal no recuerdo. Faltaba poco tiempo para que empiece la guerra de Chaco. Llegó bastante joven como fotógrafo. Le interesaba la botánica, pero era un interés casi propio de la edad, digamos, ¿verdad? El aventurero adolescente al que le interesa de todo un poco, ¿verdad? Como fotógrafo era bastante bueno. Y cuando empieza la guerra, él, en vez de volver a su país o pasar a otros países, él decide asentarse en Paraguay y se enrola al ejército, va al frente de batalla como fotógrafo oficial del ejército. Y entre fotografía y fotografía, él iba también dibujando, porque también era dibujante, va tomando dibujos y apuntes de la flora que él va encontrando dentro del Chaco, y se da cuenta que hay una cantidad de especies que no estaban todavía oficialmente identificadas, ¿verdad? Así que él va alternando su labor de fotógrafo de guerra con colector botánico, va mandando a Asunción, y de Asunción después se van a los jardines botánicos de Europa para su análisis, y con el resultado de una cantidad importante de especies que no habían sido registradas en ningún lado y que llevan justamente el sufijo Friedrich, que es Friedrichi, que es el sufijo homenaje a su descubridor, ¿verdad? Que es Adolfo Friedrich. Al terminar la guerra, Friedrich va a comprar una propiedad en las afueras inmediatas del centro histórico de Asunción. O sea, una propiedad que está después de la calle, o sea, en el segmento entre la calle Antequera y la calle Perú, entre esas dos calles, que ya era digamos, un cinturón que no estaba consolidado todavía. Va a comprar una propiedad, y en esa propiedad, que era bastante de un buen tamaño, él va a desarrollar jardines de diferentes tipos, ¿verdad? Algunos de carácter ornamental, como el que tienen ahí en pantalla, que era el jardín frontal de la casa, y otros que tenían un carácter científico, ¿verdad? Como esta sección, por ejemplo, de su jardín, que era el cactario, donde él cultivaba una serie de, o sea, una variedad importante de cactus que él había recolectado del Chaco, ¿verdad? Siguiendo un poco esa tradición que ya había empezado Emilio Hasler, cuya imagen del primer cactario paraguayo les había mostrado ya Marley hace un par de clases, recuerdan, fines del siglo XIX, ¿verdad? En San Bernardino. Bueno, Hasler era suizo, Friedrich es austríaco, ¿verdad? Así que estamos hablando más o menos de la misma zona europea. Son los que potencian la investigación científica de la vegetación paraguaya. También el alemán Carlos Friedrich, del cual ya hablamos también, ¿verdad? El director del Jardín Botánico, y ni qué decir el caso de otro europeo suizo, Moisés Bertoni, ¿verdad? Mucho aporte de parte de los científicos europeos para este tema en particular. Bueno, entonces, tenemos por un lado el caso de... Sí. No me estaba acá contestando algo y no les pude contestar.
No, tranqui. Pero yo sé lo que estás ahí en obra, no te vayas a preocupar. O Pero, sea, te... ¿querés que vuelva atrás? ¿Querés que vuelva atrás? ¿Ah? ¿Querés No, que no, vuelva? no. Seguí nomás. Ah, bueno, ok. Ok. Bueno, entonces, recordando un poco el tema de los jardines de colección, que van a tener siempre un valor más allá del ornamental, porque generalmente son de investigación de una especie determinada, ¿verdad? Marley les mostró el caso de Hasler, que es importantísimo para esta historia que hablamos, porque él va a ser el, eh, el promotor, el pionero, mejor dicho, el pionero de dos tipos de jardines de colección en Paraguay, ¿verdad? Él va a ser el primero en tener un cactario en San Bernardino, cuya imagen les mostró Marley el otro día, que es de fines del siglo XIX, y también Hasler va a ser el primero en tener un orquidario. Y después de Hasler van a ir apareciendo otros cactarios y otros orquidarios que van a ser incluso hasta mucho más grandes, ¿verdad? El que les mostré recién, el orquidario de Friedrich, era un orquidario más grande y con mayor variedad de especies, y de hecho hay más especies registradas, más cactáceas registradas por Friedrich que por Hasler, ¿verdad? Pero van a aparecer también otros tipos de jardines de colección y otras personas coleccionistas, como por ejemplo el caso de una muy buena y querida amiga de esta cátedra, que es la profesora Consuelo Faraone. Ahí tienen una imagen de su propio archivo, de lo que fue en su mejor momento el rosedal particular que ella tenía en su propiedad. En Asunción, una propiedad que era bastante grande. Acá tenemos otro segmento de lo que eran sus rosedales y los jardines de su casa. Era una casa diseñada, entre paréntesis, por tanto la casa y el jardín, por Ferruccio Corberani, que fue un arquitecto italiano que tuvo una participación destacada y reconocida en Buenos Aires, y después ya de haberse hecho de nombre en Buenos Aires, él va a venir a Paraguay en el contexto de la construcción del banco, de la sede del Banco de Fomento, el que está al costado de la Plaza de la Democracia, y se va a quedar unos buenos años a vivir y a trabajar en Paraguay, ¿verdad? Corberani tiene, si bien en Buenos Aires le conocen a Corberani como arquitecto, Corberani tiene unos antecedentes como paisajista en Italia, en su Italia natal. Hay algunos proyectos que él desarrolló, algunos concursos de los cuales participó también. En Buenos Aires no se conocen diseños de exteriores de él, pero en Paraguay sí algunos jardines particulares. El más lindo de todos definitivamente es este, ¿verdad? El de los jardines de Consuelo Faraone. Y de Consuelo Faraone vamos a empezar a hablar también ahora, unos minutitos, y ahí sí que Mari te voy a pedir que me ayudes, porque viste que están tantas cosas nuevas metemos sobre ella después de que nos reunimos a tomar el té. Entre paréntesis, Consuelo es nuestra amiga de tomar el té. Claro. Yo soy la última en este equipo. Así. Sí, tarde de té en el jardín de Consuelo. Bueno, pero por favor me pediste que te acople y bueno. Sí, no, buenísimo. A ver, yo creo que este es un muy buen momento para hacer la primera consulta al auditorio.
¿Conocen, o sea, conocen el nombre, la figura de Consuelo Faraone? Sin googlear. Yo no, personalmente, pero no. Ujú. Acá Raquel escribió uno que no conoce, también Rodolfo, y otro que dice, no sé qué nombre le gustó a Raquel, sería buen nombre para la cátedra. ¿El qué? El jardín, el grupo de té, creo que no sé qué habré dicho. Bueno, te decía, seguimos, profe. Bueno, Consuelo Faraone no fue la primera en tener un orquidario, ya le dije recién, ¿verdad? Varias décadas antes se le adelantó Hassler, que sí era botánico, digamos, de profesión, ¿verdad? Faraone es básicamente una, una aficionada, pero muy obsesiva, no es alguien que lo toma como un hobby nomás, sino alguien que trabajó y se informó y se formó y invirtió una cantidad importante de recursos económicos en poder entender exactamente la materia con la cual estaba trabajando, ¿verdad? Así que no se trató solamente de tener un jardín ahí donde se plantaban alguna especie de rosas, sino que ella sabía perfectamente bien qué especie de rosa y cuál era el pedigrí y la historia que tenía una especie determinada, y de repente iba hasta Canadá, nos comentó algunas veces o hasta Australia a traer una rosa para plantar en su jardín, imagínense. Eh, eh, Trabajaba sobre especies bien identificadas, ¿verdad? O sea, no eran híbridas nomás, que ella no sabía, era rosa nomás, no. Sabía perfectamente bien el nombre del científico, la familia y la especie de cada ejemplar que ella tenía en su rosedal. Y su orquidario, que era todavía mucho más grande y que estaba en la parte de atrás de su propiedad, ahí tienen una imagen de un sector en su mejor momento. Llegó a tener más de 5.000 ejemplares, ¿verdad? Y trabajaba ella sobre todo con especies nativas, ¿verdad? Con variedades nativas de orquídeas, aunque también de tanto en tanto se pegaba una vueltita por algún país exótico para traer alguna especie exótica también, ¿verdad? Nos ha contado cada travesura que ha hecho y las técnicas que desarrollaban en su momento para poder introducir algunas especies que son desopilantes en algunos casos, y a veces además muy graciosas por las personas con las cuales se vinculaban y los consejos, o sea, las personas que le daban ciertos consejos, ¿verdad? Como que, ¿te acuerdas cuando nos contó Mari lo de Colombino, por ejemplo? Sí, Qué sé yo. sí. Bueno, a ver. A ver, profe, te sigo con el Sí, tema de Consuelo. Lo sí. interesante, otra cosa interesante de Consuelo Faraone, viuda de Palazón, o sea, es que ella es, digamos, docente, es una señora docente que ya es ya es de los años 20, nació en los años 20, 20 y algo, ¿verdad? Es más, el año pasado cumplió 100 años. Y justamente trabajamos con el profe Carlos Zárate para que la Secretaría Nacional de la Cultura le considere tesoro vivo, patrimonio vivo, ¿verdad? De nuestro país. Se le dio eso. ¿Por qué? Porque ella es una, aparte de ser docente, es una persona de esos tiempos, de tiempo que ella era la señora de Palazón, ahora ya es viuda de Palazón, obviamente ya cumplió 100 años. Y pese a eso, tiene muchísima memoria, es una persona que está lúcida, 100 años, gente. Y que estaba como en cierto abolengo, es una persona de buena casa, digamos, y era docente, pero no podía enseñar porque, bueno, era de cierto estatus,
¿verdad? La gente antes era así, ¿no? Las señoras en la casa, ¿verdad? Entonces ella se dedicó a las plantas, a la investigación, ¿no? Es como una filántropa dentro de todo, ¿verdad? Y lo lindo de este caso es que una persona acaudalada, con el apoyo de su marido, que también tenía muchísimo interés en el tema de las plantas, de la jardinería, dedicaron su vida y su alma al tema de la investigación de ciertas especies, desde las orquídeas, por eso le cuenta el profe que tenía su orquidario, el orquidario lo tenían en su terreno, la casa de Consuelo queda frente a la embajada de Estados Unidos y iba hasta el otro lado de la manzana, y es ahí donde tenían su orquidario, ¿verdad? Y ella, con el apoyo de su marido, ¿no? Y pues fue socia fundadora de esta sociedad de horticultura y jardinería, como lo dijo el profe Carlos Zárate, pero también Consuelo siempre dice, cada tarde de té a la que vamos, nos recuerda que ella no fue la única. Ella es la persona que aún sigue con vida de ese equipo de gente, pero eran otros también los que le apoyaron, se apoyaron, trabajaron y llegaron a poder fundar esa sociedad y poder hacer más investigaciones. Por supuesto, gente, nunca nadie llega solo a ningún lugar, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué más le cuento de Consuelo? Y eso, de que ella empezó a juntarse con esta gente, ya que no podía hacer docencia primaria, enseñaba en su casa el tema de la jardinería. Eso era muy lindo y todo era pulmón, fundaron esta sociedad. Consuelo también tiene una cosa muy interesante, es que es muy curiosa y muy científica y tanto saber, tiene tanto investigo que ella empezó a escribir al respecto. Y escribió 3 libros que yo manejo el tema. Ella investigó sobre rosas, ese jardín de rosas que le mostró el profe, investigó sobre orquídeas, tiene un libro que se llama La rosa, la reina del jardín o algo así. Otro que hablaba sobre orquídeas, las orquídeas cultivadas nativas de acá, o sea, investigó sobre orquídeas nativas de acá y también investigó sobre la bromelia y hizo también y no sé qué más, ¿verdad? Investigó un montón sobre el tema de jardinería, pero esos son 3 libros que ella redactó y escribió. Es también la señora que siempre escribía sobre casa, en el artículo Casa y Jardín del diario y de las revistas de domingo. O sea, ella toda su vida aportó sobre el tema de la jardinería. Y sumado a todo lo que el profe le dijo antes cuando no podía hablar, ese tema de que antes no existía la materia, la cátedra de paisajismo en la universidad, mucho menos especializaciones en paisajismo, así que el aporte de estas, digamos, instituciones privadas, o no sé cómo llamar, de estos grupos, de estas sociedades, sí. sí, no eran ni poca cosa ni de poco aporte, o sea, era lo que ellos enseñaban, o lo que ellos daban, era mucha información y de muy buena calidad. No hay profe, y eso, Consuelo sigue viva, ¿verdad? Sigue estando y sigue teniendo, la vez pasada nos fuimos y no sé, yo le mostraba la foto nomás de otro libro y esa es tal cosa, eso es tal cosa, eso es tal rosa, eso es tal orquídea, a mí me vuelve loca, o sea, 100 años y cómo ella Domina. identifica, sí, domina, identifica plenamente las especies, imagínense lo que era cuando tenía 50 años. Y tiene un jardín aún, que es el jardín de ella, con una especie que el profe le puede profundizar más. Y bueno, esa es Consuelo Faraone. En síntesis, lo que yo quiero destacar, además de todo su trabajo, es de cómo ella, también su condición económica, hay mucha gente de cierta condición económica que aporta muchísimo, ¿verdad? A la sociedad de una manera muy modesta y siempre ella dice, no fui sola yo, no hice esto sola. Eso, bueno, profe, no sé, es como... Sí, ¿Qué más? una cosa que a mí me llamó siempre la atención, me llama la atención cada vez que dice eso que está mencionando Mandy, tiene que ver con que le pueden preguntar ustedes a sus padres de pronto, o sea, son medio legendarios los orquidarios de la señora Consuelo.
cualquier persona de más de 50 años de edad sí o sí escuchó alguna vez hablar del orquidario de Consuelo Barahona. Y a pesar de todo eso, las veces que hablamos de Friedrich, porque Friedrich fue como una especie de padrino de las sociedades estas de horticultura, ella siempre comenta que nunca su orquidario le hizo sombra al orquidario de Friedrich, ¿verdad? Eh, lo cual a mí me deja sorprendido, ¿verdad? Porque yo no conozco imágenes expandidas de lo que pudo haber sido el orquidario de Friedrich. Sí, tenemos un archivo fotográfico muy detallado de lo que era el de Consuelo. Y el de Consuelo era impresionante. Ahí tienen una sección y ven qué cantidad, qué grande y qué cantidad de especies, ¿verdad? De ejemplares. ¿Vos manejabas más o menos esos números de especies de orquídeas que tenía? Porque yo Y no. 5.000 ejemplares que abarcaban cerca de 500 variedades. Imagínense, gente, una locura. Eh, En esos tiempos. sí, no, en su mejor época. Y que ella diga que su mejor época no le hacía sombra al orquidario de Friedrich, a mí wow, así lo que pudo haber sido lo otro, ¿verdad? Eh, Tal cual. Cuando yo le digo que tiene casi nivel de leyenda este orquidario, hay extranjeros, o sea, hubieron, pues ya están ya todos fallecidos, ¿verdad? Extranjeros, celebridades, que cuando venían a Paraguay a veces venían por unas horas nomás para determinada actividad, evento cultural o lo que sea, y era obligatorio tener que pasar, aunque sea un ratito, por el orquidario de Consuelo Faraón, y vamos a encontrar, eh, a ver un poco, ahora mismo la figura que me viene en mente es el escritor argentino Ernesto Sábato. La última vez que estuvo por Paraguay ya tenía cerca de 90 años y él pidió y se le llevó al orquidario, ¿verdad? Eh, pero así también, o sea, varias celebridades y también varias figuras diplomáticas en su momento, cuando venían a Asunción, tenían que pasar sí o sí por este orquidario, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, porque si no, no terminamos ahí. Les muestro, pues estamos trabajando sobre los archivos de la profesora Consuelo. Ahí tienen una serie de fotografías tomadas en la década del 60 de diversas especies, de diversas variedades de orquídeas que habían en su orquidario. O sea, estas son todas fotografías de su colección que ella a su vez convertía en diapositivas para dictar las clases, los cursos de capacitación. Esta es una imagen de los primeros tiempos de lo que hoy en día es Isla de Francia. Ven que no hay ningún vivero alrededor, ¿verdad? Y aunque no me crean, esa casa está todavía. Eh, Esta es una imagen de la mejor época de lo que fue el Rosedal de Pekarevich, que comenté hace rato, que estuvo en Ita hasta el año 2000, entre 2010 y 2015 más o menos, que él falleció. Y lamentablemente hoy ya no existe esto, ¿verdad? Pero fíjense lo que es, o sea, un prado de rosas donde no hay un espacio para circular siquiera. Una cosa impresionante. Y aquí ya vamos entrando al último. Un trabajo impresionante de esos tiempos, una locura. Sí. A ver, está. Bueno, vamos a entrar al último segmento, entonces, porque nos quedan exactamente 20 minutos. Que es a partir de la década del. Esto ya de década del 60, María, ¿no? Busque los años. Sí, 60. Década de los 60. No sé si por ahí vos querés hacer la intro, que suele ser tu tema este. Bueno, un poquito. Germán Guyari es un artista ya fallecido, todos ubicamos, creo, espero, ¿verdad? A este señor, a nuestro artista, que en la época del electronismo era un artista bastante destacado más por su talento, ¿no?
Y él trabajaba en el hierro principalmente y demás cosas. Él es el que tiene su casa, bueno, ni hablar de que es una familia ya de Guyari, me das el nombre, profe, ¿Qué más? del político, del presidente. Pedro Bruno Guyari, que ahí estaba la casa ya de ellos, y ellos son descendientes de él. Y es la casa que está, ahora es una librería, no me acuerdo el nombre, donde está ubicada sobre España, y al lado está este jardín llamativo, excéntrico, raro, ¿verdad? Que es el jardín, es la casa en donde vivía Guyari, y lo más gracioso es que es como medio colectivo, viven varios Guyaris ahí hasta ahora, y él fue el que empezó a desarrollar ahí su arquitectura medio futurista en esa época, empezó a trabajar con esta material raro que no me viene el nombre. fibra de vidrio. ¿Cómo? Fibra de vidrio. Fibra de vidrio, y trabajaba con huevos, o sea, hacía cosas, no huevos, hacía formas ovoides. Y ahí trabajaba con la vegetación y hizo un jardín muy interesante, y a ese lugar le llama el Bosque de los Artistas, porque además de ser su taller, digamos, su taller era un jardín, al fin y al cabo, ¿verdad? Un taller de esculturas experimentales, ya en los 60, que también a la par de eso era un lugar en donde los artistas iban, además de ser su taller, iban a expresarse, a estar, a hablar, a debatir, a llevar cosas. Y en esa época hacer eso estaba prohibido. O sea, no era normal que yo, artista, existiera luego, ¿verdad? Mucho menos me expresara. Y mucho menos que me pare al lado de otro artista, y mucho menos que me reúna con varios. Bueno, ahí se hacía eso, porque él era una persona que, no sé, no tenía problema con nadie, y por eso este lugar es muy importante, además de, para nosotros, de ser un jardín, ¿verdad? A nivel de escultura, a nivel de medio ambiente, ¿verdad? A nivel de lo que era ese lugar para nuestra cultura en ese entonces. Bueno, ese es cuando verán ahora sus nietos, son los encargados, los que están reutilizando el lugar, haciendo actividades ahí donde la gente va, bueno. Ese es el Bosque de los Artistas, o de ahí sale ese nombre, no es algo ahora, actual nada más. Profe, no sé si... Bueno, y que él empezó a trabajar en espacios, en jardines también, en otros jardines. En esa mezcla entre jardín que tiene elementos escultóricos o artísticos. No sé, profe, si hay algún dato que no... No, es lo mismo que la misma info que yo manejo, ¿verdad? O sea, estamos en la segunda mitad de los años 60, en el cual ya se perdió toda posibilidad plástica en los espacios públicos, y los espacios privados van a quedar las últimas posibilidades de que pueda seguir evolucionando el diseño de la arquitectura del paisaje en Paraguay. Y a falta de paisajistas de profesión, nuevamente, así como ocurrió en la década del 20 de la mano de Zamudio, nuevamente son las figuras vinculadas al arte los que van a empujar este tema, ¿verdad? Hasta que empiecen a aparecer ya a fines de la década del 90 los primeros profesionales que ya van a estar formados en temas paisajísticos, ¿verdad? Entonces aparece uno de los casos más emblemáticos, que es este que les menciona Marley, ¿verdad? Que es el de Guyari, que además viene de ya prácticamente una tradición por el papá y todo lo que ya sabemos que hizo por Asunción desde el punto de vista de la identidad vegetal de las calles con especies preestablecidas para poder darle una característica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él va a continuar esa voluntad de vincular la vegetación a la ciudad y también a su producción artística, pero además va a hacer eso que menciona Marley. Él también va a diseñar jardines,
no solamente de su propiedad, sino de varios clientes, ¿verdad? O sea, él no solamente era artista, sino también era diseñador de jardines. Lo mismo podemos decir de otras dos personas de eh, de mucho prestigio de la época de la arquitectura, que eran Beatriz Chase y Carlos Colomino, ¿verdad? Y ahí te vuelvo a tirar otra vez más, porque este sí que es tu tema. Si el anterior era tu tema, este ni te cuento, ¿verdad? Bueno, rapidito, porque tenemos poco tiempo. Beatriz Chase, bueno, creo que y espero que todos manejen el nombre de Carlos Colombino, que es un arquitecto recibido de la UNA, de la FADA, allá por los 60. Eso ya manejamos, que es un arquitecto y también que es un destacado artista visual, más bien que se enfocó en el filograbado y que fue el que fundó y creó o realizó, o es suyo, el Museo del Barro, ¿verdad? Junto con otros, pero bueno, esto es suyo. Él, todo el mundo le conoce a él y para mí es importante destacar la presencia de Beatriz Chase. ¿Y quién es Beatriz Chase? Beatriz Chase es quien ya falleció, pero fuera su esposa allá por los años 60 y quien trabajó en conjunto con él. Los dos eran arquitectos y lo interesante en este caso del aporte de Beatriz Chase o del trabajo en conjunto con Beatriz Chase es en que empezaron a trabajar con digamos, una arquitectura que acompaña, mejor dicho, una arquitectura completa en donde las obras, los edificios, las casas de características modernas o canianas, como en el ejemplo de esta fachada, iban acompañadas con jardines de esas mismas características. Y eso se nota muchísimo en ese tiempo en que Beatriz Chase trabajó con Carlos Colomino. O sea, eso era el fuerte de Beatriz, el tema de los jardines, el tema del diseño de los jardines, digamos, de vanguardistas de esos tiempos, ¿no? Beatriz se desarrolló muchísimo en el tema del paisajismo. A todas las escalas. Claro, en todas las escalas, porque, bueno, ella trabajó como arquitecta especializada en arquitectura, en paisajismo, en el tema ambiental, fundó la parte de Alter Vida, realizó proyectos como para lo que es la franja de Carmen de Paraná, ya en tema urbano paisajístico, ¿verdad? Entonces, eso era un complemento, o mejor dicho, algo que Beatriz daba, no me viene el término, a ver cómo les digo, Beatriz era alguien que, no quiero decir donar, ¿cómo decir el profe? Bueno, pero lo que sí que Beatriz se caracterizaba por trabajar con los jardines y eso pues algo que no se hace normalmente. Sí Pindú también, pero que se hace un proyecto o realmente acá, o no es tan común, pero es lo más común, o debería ser lo más común, de que un proyecto de arquitectura es volumen o edificio con paisajismo. Todo debería ser uno. Y es lo que Beatriz hacía en ese entonces. Complementaba el paisaje, la obra, el edificio con el paisajismo. Y eso lo vemos. ¿Cómo, profe? No, vamos a otro caso, Mario. Ay, perdón, porque yo no voy a terminar y... No, está bien, está bien. En realidad era para reforzar. Pensé que había otra imagen de ellos y ahora me doy cuenta que no. Este es otro caso. No sé si hay otro de este. Sí, acá hay uno. Esto es un detalle, Hacer la adivinanza. sí, pero les tengo que mostrar primero la otra imagen, ¿verdad? Esto es un detalle de este jardín que es bastante más grande. Fíjense, hay la laguna, hay una especie de terraza de piedra. ¿Alguien tiene conocimiento de qué jardín les estoy mostrando? Pista, está en Asunción. Lugar en todo caso. Mm. ¿Dónde está eso? Tira la pista, profe. Asunción.
Acá ya ganaron ya, la embajada argentina dice. Bien. 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 Ok. ¿Y qué tiene ya que acertaron el lugar, a ver si me pueden decir qué tiene de particular este diseño? ¿Por qué es tan significativo para, para este segmento de la clase hablar de este jardín? ¿Qué hace que sea tan singular el jardín de la Embajada Argentina? Encima que ya aportaron, le complica. Es una terraza jardín, dice Denise. O en una. Correcto. Es una terraza jardín. Esto que ustedes están viendo en pantalla está en el cuarto piso del complejo de la Embajada Argentina. Ustedes no me creen, pasen enfrente sobre la Avenida España y van a ver que arriba del techo del edificio se empiezan a ver las copas de los árboles, ¿verdad? Tiene un rebaje de casi 1,5 metros, son todas vigas invertidas y dentro de eso están todos estos taludes, todos estos artificios, o sea, esto que vemos es artificial, en el sentido, o sea, sí son plantas vivas, pero me refiero yo a que no es un accidente topográfico natural, sino que está totalmente diseñado por, otra vez, una vez más, un artista, además paisajista, ¿verdad? Ya fallecido también, Jorge Guillermo Plante, que llegó a ser director del Jardín Botánico de Buenos Aires en su momento, acuarelista, paisajista, un personaje sumamente prolífico, dedicado a varios campos y de muy importante actuación en todos esos campos, ¿verdad? Este otro caso, esto es del año 70. Yo sé que te apuras, pero tenemos que hacer. Yo siempre le quiero dar esta consulta. Contestaron todos, ahora ayuda. Estamos viendo árboles, no sé, de cuántos metros de altura, 15 metros, con una tremenda copa, más todo lo demás. ¿Cómo hacemos para crear este microclima natural, artificial, ¿verdad? En una terraza. Ese es el punto. ¿Cómo hacemos? Y este 270 de los... ¿Qué año era, profe? El proyecto es del 73 y se inaugura en el 83. Ahí está. De los 80, 40 años, 40 y tantos ya tiene este Más proyecto. 70 que 80. Sí. Digo construido. El proyecto 70, pero digamos lo construido ya tiene 40 años cerradito o más. Sí, Entonces, no, ¿cómo hacemos para tener semejante escenario natural artificial, le llamo, porque es un escenario vivo, creado artificialmente, pero es natural dentro de todo, en un lugar, en un edificio de varios niveles? ¿Cómo hacemos? Siento que acá hacemos un techo y al día siguiente está filtrando toda la lluvia que cayó de abril-mayo. Eso es lo interesante de lo complejo que es este edificio, este proyecto en sí, ¿verdad? Desde crear un ambiente, un escenario vivo, artificial, hasta mantenerlo en el tiempo con el tema de las estructuras. Es tremendo. Para un doctorado. Muy destacable este proyecto. Me acordé de un dato que no me parece menor dentro de todo. ¿Por qué ¿por qué el gobierno argentino decide promover un proyecto de esta característica y a este costo en su predio, ¿verdad? Porque es un predio que le obsequia al gobierno paraguayo para que pueda desarrollar ahí el edificio de su embajada. El tema es que esa manzana estaba destinada a plaza pública. Entonces, el gobierno argentino decide aceptar el regalo del gobierno paraguayo y sabiendo que estaba destinado para plaza pública y sabiendo que no va a poder ser público, porque es una embajada, obviamente, por razones de seguridad, entonces deciden generar un proyecto que restituya la naturaleza que se iba a perder. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, no se puede acceder, ¿verdad? Estas imágenes
lamentablemente no son accesibles a todo el mundo, ¿verdad? Uno necesita un permiso y un motivo especial para ingresar a cualquier embajada. Pero el escenario existe y tenemos ahí un bolsón verde de altísima calidad, ¿verdad? Eso. Bueno, dos proyectos y cerramos la presentación de hoy. Esto es todavía en la línea moderna, no entra todavía dentro la ortodoxia posmoderna. Es el rediseño que tuvo un espacio emblemático en Encarnación, que es la Plaza de Armas de Encarnación. Tiene 2 o 3 hectáreas, no recuerdo bien la superficie. Se rediseña y se inaugura en el año 73. Claramente es de orientación moderna, ortogonal, con algunos sectores de trazado libre, que tienen un aire de repente brasileño, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, el diseño es obra de un argentino, pero no estoy recordando el nombre. Y finalmente, para cerrar, este autor, el que ya Marlene les mencionó también recién, una vez más, una figura vinculada a las artes plásticas, si bien es nuestro principal referente de arquitectura de este periodo, Genaro Pindú. Genaro Pindú es también un consagrado artista plástico. Así que volvemos a tener una vez más una figura que viene desde las artes visuales a trabajar el diseño de espacios abiertos. Nosotros le apreciamos mucho a Pindú como estudiante de arquitectura por su volumetría y por su carácter posmoderno, pero muy pocas veces nos ponemos a mencionar el aporte desde el punto de vista paisajístico. Y yo personalmente creo a esta altura que su aporte paisajístico es incluso mucho más relevante que su aporte edilicio. Porque si bien en su edilicia él plantea perfiles llamativos desde un punto de vista formal, desde el punto de vista de los espacios abiertos, es muy revolucionario lo que él está planteando. Porque fíjense, hagan memoria a ver si ustedes conocen una casa Pindú con murallas. Pindú no usaba murallas, Pindú trabajaba el espacio exterior, o sea, siempre estaban retirados de la línea municipal, trabajaba el espacio exterior y trabajaba de una manera tan importante que incluso en este caso y en varios otros casos también, él concebía taludes. O sea, no es que la diferencia de nivel de ese sector hacía que la arquitectura esté enterrada. Esos taludes son artificiales. Él mandaba derramar varias cargas de arena y encima de eso se generaba un talud. ¿Para qué? Para poder tener un elemento de transición entre planos, porque los accesos siempre están más elevados en la casa de Pindú. De hecho, acá se puede ver la plataforma de acceso principal a la casa, ¿verdad? Y también para tener una transición más suave desde la calle, ¿verdad? O sea, para mí es extremadamente revolucionario y peligroso para la época lo que él planteaba, ¿verdad? Y no de balde, él terminó en el calabozo y con tortura, ¿verdad? Porque él estaba eliminando los elementos de división entre lo público y lo privado, y el jardín se derramaba hacia el espacio público y desde el espacio público uno no terminaba de entender en qué momento ya estaba en el espacio privado, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista paisajístico ese aporte es incluso más relevante, no estoy quitando mérito, pero digo nomás que no solemos ponernos a pensar sobre la importancia o la trascendencia de lo que él planteó, más allá de que esto no haya aprendido, ¿verdad? Pero como propuesta me parece que era algo muy potente en su momento. Y finalmente, este caso que es prácticamente ya una anécdota, año 79, tantos lamebotas en el periodo tronista que hasta por su cumpleaños
Le trajeron un proyecto hecho en Francia de unos jardines de carácter versallesco, que era un regalo de cumpleaños para el general, y que tenía que estar ubicado en parte saliendo sobre la bahía y en parte eh, un espejo de agua con unos obeliscos que tenían que estar situados en un predio que iba a ser resultado de la demolición de la manzana de la Ribera, ¿verdad? Por supuesto, a pesar de todos los antecedentes ya de desaparecidos, torturados, etcétera, los jóvenes arquitectos recién egresados de esa facultad se agruparon con otros miembros de la sociedad y hubo un movimiento ahí digamos, protección de lo que eran los edificios de la Manzana de la Ribera y finalmente se consiguió archivar esta propuesta, ¿verdad? Y una de las figuras más notables de ese movimiento en particular fue Carlos Colombino, ¿verdad? Pues motivo por el cual lleva su nombre hoy el conjunto de la Manzana de la Ribera, ¿verdad? Y finalmente, creo que este sí ya es el último proyecto, es el único proyecto completo y ejecutado de Roberto Burle en Paraguay, que son los jardines del Banco Central del Paraguay. Esto es una imagen actual, lo pueden ver así mismo, están en este mismo estado, ¿verdad? Todas las especies que estamos viendo en la imagen son especies que formaban parte del proyecto de Roberto Burle, la textura de piso también, o sea, es un jardín que está súper bien mantenido, es 100% moderno, 100% Burle y construido alrededor del año 83 más o menos, ya tiene más de 40 años también este jardín. Él llegó a proyectar otras cosas para el Paraguay también, como este parque que era para el centro mismo de Pedro Juan Caballero, que tenía que ser un parque público, y estaba empezando a ejecutarse. Esto que le estoy marcando con el cursor es el perfil de lo que es la laguna Punta Porá en Pedro Juan Caballero. Y cuando estaba empezando a ejecutarse este proyecto, fallece él y el proyecto finalmente queda archivado y al final la urbanización que se desarrolló en torno a esa laguna es totalmente distinta a lo que era la propuesta, que como pueden ver es un plano 100% ejecutivo, ¿verdad? Están todos los ejes, todos los elementos, toda la llamada. Esto ya estaba en ejecución cuando él muere. Bueno. Creo que esto podemos pasar una, pues ya es la hora, exactamente. Sí, solo vamos con esto. Podemos hablar de esto, podemos arrancar la próxima clase hablando de estas últimas dos imágenes. Sí, mejor así Sí. profundizamos un poquito más también. Importante, más aún en estos días previos al recorrido y a cuántas atrocidades se van formando. Vamos a darle nomás su tiempo a esos espacios. Bien. Bueno. Comentario, pregunta, antes de cerrar. Están a punto de desaparecer. Qué bueno, gracias, Raquel. Yo leo otra vez, yo me olvidé que ya ves. Sí, ahora sí. Se ríe, ¿verdad? Raquel ahí siempre colaborando con sus consultas también. Bueno, gente, no puedo menos que recomendarles efusivamente que se conecten el próximo miércoles por las razones que ya les mencioné al principio, Mari. Uno, que la última clase. Dos, que ahí vamos a dar las indicaciones para el recorrido. Y tres, esa clase es finalmente el motivo por el cual nosotros estructuramos esta cátedra, ¿verdad? Que es ir más allá de conocer la historia y empezar a entender de qué manera se puede empezar a operar para poder restaurar y recuperar el patrimonio paisajístico. Así Perfecto. que conéctense por favor el próximo miércoles, sí, es importantísimo. Si tengo que reducir a una sola clase este semestre, es la del próximo miércoles. Uy. Bueno. Feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora y nos vemos. Gracias, profes. Feliz día a ustedes también. Gracias. Gracias. Nos vemos.